Bendiciones a todos, estamos en un programa más de Fundamentos. Acuérdense que estamos por Radio Bedira y MQB Radio para hablar una vez más de apologética cristiana. Este es un programa de Más que Vencedores y como siempre vamos a estar tocando temas relevantes que tienen que ver con la defensa de la fe, que es lo que estamos haciendo acá. Pero antes de darle el título del tema que vamos a tratar hoy, quiero saludarle a Carlín, un miembro de la casa acá, al equipo de Fundamentos. ¿Cómo está, Carlín? Todo bien, gracias a Dios, Jorge. Para mí es un privilegio poder estar acá después de mucho. La verdad que Un buen tiempo, la verdad. un buen Ahora que tiempo. mencionas, no me di cuenta de eso. Pero bueno, gracias a Dios hoy estamos acá para hablar de un tema súper importante, un tema necesario, no solamente para nosotros como vamos a decirle, defensores de la fe, pues no quiero decir que somos apologistas, ¿verdad? Pero vamos a decir que somos apologistas. Claro, ¿verdad? queremos defender la fe. Queremos Primera de defender Pedro la fe. 3:15 le queremos aplicar. Amén, gloria a Dios. Así mismo. Así que, pero también es algo muy importante para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Sí. Porque de que pensamos, pero muchas veces no pensamos bien, no pensamos de la manera correcta. Entonces yo creo que todos estos temas, justamente vamos a hablar de la verdad, vos vas a presentar después el título, pero nos ayuda realmente a pensar correctamente. Sí. Creo que ese es un mal, diría que en esta época por lo menos necesario porque, bueno, estamos como para hacer esa batalla y que la gente esté armada en contra de los argumentos que se levantan en contra de, valga la redundancia, en contra del conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y también para poder presentar una mejor defensa y entender cuál es la verdad detrás de todo lo que estamos conversando y esgrimiendo, ¿verdad? De hecho, vos podrías decir, Carlín, que toda esta lucha ideológica que estamos viendo hoy día, los debates, los temas sociales, todo lo que es feminismo, revolución sexual, cosas que la audiencia entiende, sabe que está ocurriendo allá afuera. Vos podrías resumir todo eso y decir, es una batalla por la mente y por la verdad. Totalmente. ¿Ves? Así, literal, una batalla de argumentos es porque se presupone que hay una verdad que cada uno quiere defender y establecer sobre la mente de las personas. Esta es una lucha por la verdad prácticamente. Totalmente. Todo lo que nosotros estamos viviendo, es más, estamos hablando antes fuera de cámaras, que todos los males que hoy están aconteciendo, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, es por alejarse de la verdad. Así Es mismo. por alejarse de la verdad. Totalmente. Y bueno, vamos a desarrollar eso en el programa. Totalmente. ¿Verdad? Como saben ahora, queridos hermanos, nos están escuchando, hoy vamos a hablar acerca de la verdad. Puntualmente, ¿qué es la verdad? De hecho, Poncio Pilato me viene a la mente que Poncio Pilato le pregunta a Jesús precisamente qué es la verdad, y creo que esa pregunta queda picando un poquitito, pero nosotros que tenemos ya la revelación escrita sabemos que Jesucristo es la verdad, pero de repente entender qué significa eso y qué tan relevante, como vos estás diciendo, lo damos por hecho, por sentado, pero de repente no pensamos acerca de lo profundo que es ese aspecto, qué es la verdad, por qué es tan determinante para la sociedad. Allá afuera todo el mundo presupone que hay una verdad. Desde que vos te vas a una farmacia y compras medicamentos es porque crees que es verdad que esos medicamentos te van a dar un efecto positivo a tu organismo. Lo mismo, cuando estás discutiendo con alguien es porque presupones que existe una verdad, vos querés defenderla y tu contrincante también quiere defenderla. Todos presuponemos que es la verdad, tenemos en nuestra mente, pero ¿cómo determinamos qué es verdad? En esencia, ¿qué es la verdad? ¿Por qué hay tanta batalla por la verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de la verdad? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice yo soy la verdad? Es un tema ultra, hiper, mega profundo, Carlín. ¿Cómo querés empezar? Es un tema muy profundo, pero bueno, me encantaría iniciar esta conversación, este programa, definiendo un poquitito la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Pero podemos, en verdad que la verdad podemos conceptualizarla de diferentes maneras. Sí. ¿Verdad? De diferentes maneras. Vamos a hablar de unas pocas cuantas, porque hay, en verdad que hay varias formas de conocer la verdad o de percibir la verdad. Y en este caso podemos hablar de verdades. Esto no significa de que haya varias verdades o que vos tengas tu verdad y yo mi verdad, sino que no estamos... es relativismo esto. Exactamente, sino que estamos clasificando tipos de verdades en diferentes ámbitos con diferentes tipos de conceptos. ¿sí? Entonces, bueno, como primera instancia podemos ver la verdad óntica. De repente suena así un poco extraño el término, ¿verdad? Pero la verdad que óntica significa del ente, o sea, es una verdad referente a un ente o a una cosa en sí misma. Ahora, este concepto fue desarrollado por el filósofo alemán Heidegger, que es un filósofo bastante prominente del siglo XIX, y él afirma que la verdad óntica es la realidad de la cosa misma, o sea, que es decir, las cosas son verdaderas porque son reales. Claro. ¿Sí? Es la realidad, diría. Es la realidad, esa es la verdad, o sea, esa es la manera óntica de ver las cosas, ¿sí?
Esto también tiene en contrapartida el otro tipo de verdad, que es una verdad ontológica, ¿sí? Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la verdad ontológica y la verdad óntica? La verdad óntica es referente al ente, o sea, a la cosa en sí misma, ¿sí? La verdad ontológica es al ser del ente. Y la verdad ontológica, lo que trata de dar a entender es que hay una verdad intrínseca a cada sustancia o a cada cosa. Sí. ¿Sí? Hay una verdad que está ahí y una verdad que necesita ser revelada o descubierta. Sí. En contrapartida con la óntica es de afuera para adentro. O sea, nosotros estamos observando eso Sí. en la realidad y ahí vos tenés tu percepción de la realidad, yo tengo mi percepción de la realidad, pero sí los dos concordamos que existe tal o cual cosa. Por ejemplo, este pincel. Ujú. Nosotros podemos, yo puedo ser daltónico y vos no. Pero vos ves un pincel blanco, yo veo un pincel gris, pero los dos estamos viendo un pincel. Sí, sí. La realidad es que hay un pincel, ¿sí? Ahora, Podríamos decir, Carlín, para que la sí, gente entienda que de repente la verdad, la que mencionaba Heidegger, que es la de, está en correspondencia con nuestros sentidos. Es decir, depende de nuestra percepción sensitiva, o sea, la realidad la realidad externa, la realidad de las cosas ingresa por nuestros sentidos y en la medida que ingresa por nuestros sentidos ahí nosotros somos capaces de percibirla. Mientras totalmente. que la verdad del ser, que es una verdad esencial, ya es más o menos la coherencia de esa realidad. Y sí podemos entrar a argumentar sobre la esencia de las cosas, que ya es otra discusión, ya es más metafísica, así que podemos decirlo de ese modo. Exactamente, sí, es más metafísica, así, tal cual, porque lo que hace es o sea, analiza la realidad misma de ese individuo, de ese ser. Ahí podemos poner muchísimos ejemplos de verdades ontológicas. Por ejemplo, el ser humano tiene dignidad. Esa es una verdad ontológica, Sí, ¿sí? Porque el ser humano es una... Ahora, vos podés tener miles de conceptos ahí, ¿verdad? Vos podés darle tu visión, yo puedo darle mi visión, pero hay una verdad. Otra verdad ontológica, Dios existe. Vos podés creer que Dios existe, pero Dios está ahí. Es un ser ontológico, sí. ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene que ver más con el ser del ente y no tanto con el ente en sí. O sea, con la esencia de la cosa y no tanto con la cosa. Sí, sí, sí. Espero que nos podamos entender, ¿verdad? Sí, sí. Porque de repente es De repente medio... podemos usar otro ejemplo también, Carlin. Por Claro, ejemplo, metele. en términos reales y en términos de correspondencia con mis sentidos, yo te puedo percibir a vos acá mismo frente a mí. Eso es Ujú. indiscutible. Carlín está acá frente a mí, lo veo con una remera, lo veo con un jean, lo veo con unos calzados. ¿Por qué? Porque ingresa por mis sentidos. Te percibo. Es una percepción de una realidad que está frente a mí. Pero hay una realidad que yo no la puedo percibir con los sentidos, sino que tengo que entrar a discutirla. Como por ejemplo, Carlín, ahora mismo yo no puedo tirarte esta agua por la cara porque te voy a faltar respeto porque vos sos un hombre que intrínsecamente tenés dignidad, tenés un valor intrínseco. Eso yo no lo percibo con los sentidos, pero es una verdad ontológica en el sentido que es necesario y necesito concluir en eso. Lo mismo con Totalmente. Dios. A Dios no lo podemos percibir con los sentidos, quizás podemos ver los efectos de esa realidad que llamamos Dios, pero no lo percibo con los sentidos, pero aún así podemos llegar a Él a través de la argumentación y la lógica, que la lógica ya vendría a ser otro campo, ¿verdad? Que ya vamos a entrar enseguida. Sería Tota- básicamente ese el Y ejemplo. justamente cuando el entendimiento o la razón, cuando hacemos ese ejercicio intelectual, es cuando entra a colación la verdad lógica, Sí, ¿sí? Cuando está la verdad ontológica o la verdad óntica, el razonamiento que nosotros hacemos sobre esa cosa, o por así decirlo, la conclusión a la que llegamos ante esa cosa, esa es la verdad lógica. sí, Es prácticamente lo que yo digo con mis palabras, lo que yo estoy expresando, lo que hay en mi mente, ese ejercicio mental al determinar que, sí, mira, esto es un lápiz. sí, Mira, le tengo acá a Jorge frente a mí. sí, ¿Verdad? Esa es una verdad lógica, ¿sí? sí, Entonces podemos ver que en estos casos, o sea, que en estos casos podemos llegar al conocimiento de la verdad a través de dos vías. Una es a través de la cosa misma, a través del ente, y la segunda es a través del ser, a través del conocimiento, ¿sí? Entonces podemos ver estos dos puntos de vista, ¿verdad? Entonces, después pasamos a otro tipo de verdad, que es la verdad ética. Y esta verdad ética me parece un punto muy interesante, porque la verdad ética es cuando uno transparenta con sus palabras lo que él está pensando y percibe como verdad. Vamos a ir ahí despacito, ¿sí? mm, ¿Sabes por qué es importante y es de repente un campo controversial?
Porque vos, por ejemplo, podés tener una idea que está totalmente equivocada. Vos podés creer, pongamos el ejemplo otra vez de este lápiz. ¿Este lápiz qué color es, Jorge? Para mí blanco. Blanco, ¿verdad? Pero suponele que yo realmente percibo este lápiz como azul. ¿Está bien? Yo tengo un ejercicio mental en donde yo estoy convencido de que esto es azul. Entonces yo expreso con mis palabras que este lápiz es azul. ¿Estoy mintiendo o no? Para mí sí. No estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo. Yo estoy dando yo lo que estoy haciendo... Atendé, no me voy a mirar así porque me está mirando medio mal. Sí, no estoy mintiendo. Lo que estoy haciendo es expresar lo que para mí es verdad. ¿Sí? Ya, capto. Expresar lo que para mí es verdad, pero no necesariamente esa es la verdad. Porque yo puedo estar sinceramente equivocado. Claro, cuando yo te digo que mentís, estoy haciendo un juicio ético ya sobre vos. Pero vos quizás no querés mentirme. Por eso lo contrario de la verdad ética es la mentira. Es cuando vos pensás en algo y a sabiendas está diciendo lo contrario de lo que vos estás pensando. Sí. Entonces tenemos importante esa separación de puntos, no lo vi por ese lado. Sí, es un punto de vista muy interesante porque es un ejercicio que hacemos todos los días. Todos los días hacemos juicio de valor sobre algo. Y tenemos que nosotros también como defensores de la fe tenemos que entender que muchas veces las demás personas no nos están mintiendo per se. Sí. Ellos están sinceramente equivocados, así como nosotros también lo podemos estar. O sea, nosotros también podemos estar sinceramente equivocados. Y es ahí en donde nosotros necesitamos encontrarnos con la verdad. Estar en el error no necesariamente significa que nos están mintiendo. Esa sería la pregunta correcta. Totalmente. Entonces, eso le da también dignidad a la persona, mantiene sus valores, ¿verdad? O sea, vos le podés mirar a la persona no como una persona mentirosa. O sea, a veces en los argumentos nosotros decimos, no, vos me estás mintiendo. Pero en realidad que esa persona no es que te está mintiendo. Obviamente está faltando a la verdad, ¿verdad? Pero en su verdad ética él está teniendo la verdad. Y de ahí es que se desprende de repente estos tipos de razonamientos o objeciones a la fe, no tanto a la fe, sino a la realidad o a la verdad, de que cada uno tiene su propia verdad. En realidad, justo estábamos hablando hace rato, nosotros como sociedad estamos sufriendo un ataque a la verdad ontológica de las cosas. Sí. Ontológica de las cosas. Definitivamente. Y también la gente está mintiendo en cuanto a sus verdades éticas. O sea, no son éticas en cuanto a sus declaraciones, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que lo contrario de la verdad ética es la mentira, lo primero. Lo contrario de la verdad óntica, de la verdad ontológica, es el ocultamiento del ser. Y por último tenemos lo contrario de la verdad óntica, que es la nada misma. Es la nada misma. Entonces, todo este tipo de verdades lo construimos, o sea, no es la palabra construir. Lo descubrimos, lo experimentamos, lo practicamos día tras día. Sin darnos cuenta, estos conceptos están presentes ahí, ¿verdad? Claro, todos somos partícipes del ejercicio de percibir estas verdades sin ser consciente de que lo estamos haciendo así en términos técnicos, como se está explicando acá, desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos. Así mismo. Y vemos que en esta parte de la verdad ética, la gente está faltando a la verdad. Sí. ¿Verdad? Y la palabra de Dios a nosotros nos da una radiografía de cómo hoy día está la sociedad, ¿verdad? Y si es que me permitís, podrías leer un poco Romanos capítulo 1, 23 al 24, un poco antes si es que... 23 al 24, te puedo leer el 22 si quieres. Dale. Dice, profesando ser sabios, hablan de los que están negando a Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo. Nos da una radiografía de cómo es que los males de nuestra sociedad o las perversiones que hoy día se están practicando son por la negación de la verdad. Sí. Y esto puede ser, y yo creo que es así, ¿verdad? Con intereses ocultos detrás,
¿verdad? O con intereses perversos detrás para poder validar perversiones, para que obviamente no haya esa acusación de conciencia que tanto no da gusto tener, porque realmente no da gusto cuando la conciencia te acusa, ¿verdad? Entonces es como que las personas o los enemigos de la fe quieren justificar aquellos actos, entonces entran en este tipo de ataques en contra de la verdad. Por ejemplo, te pueden decir, la verdad absoluta no existe. Todo es relativo. Todo es relativo. La verdad no existe, depende de cada sujeto. No pasa nada. Negamos verdades ontológicas. El feto que está dentro de... No, es un cúmulo de células, no es un feto. Claro, se niega la esencia de lo que está ahí. Claro. O yo en realidad puedes verme acá con un cuerpo biológicamente hombre, pero eso no me hace hombre. Exacto. O sea, no niegan la verdad óntica en el sentido de la realidad biológica, pero sí niegan la esencia, es decir, la verdad ontológica. Yo puedo literalmente construir mi propia verdad ontológica. Creo que me viene a la mente lo que dijo Jean-Paul Sartre con su famosa frase, la existencia precede a la esencia. Es decir, vos primero existís y a partir de tu existencia y con tu voluntad y tu capacidad volitiva, vos construís la realidad que quieras. En este caso, vos tenés un cuerpo ónticamente masculino, Sí. pero en términos ontológicos construiste y vos sos una mujer, por más que yo diga lo contrario, mi sentido diga lo contrario, la ciencia diga lo contrario, etc. O sea, es una locura. Vos percibís y construís tu propia realidad a tu antojo. Así mismo A tu es. antojo. Ahora, ¿qué es la verdad entonces? Que es la verdad. Bueno, creo que ya definimos un poquitito así tipos de verdad. Creo que ya estamos ahí en una misma página. Ya podemos hablar con otro tipo de términos también, ¿verdad? Y me gustaría contarte una historia y contarle también a la audiencia sobre un profesor, el profesor Willy Ganosa. Te mando un gran saludo, profesor de comunicación en la facultad. Él nos había enseñado algo que a mí se me quedó bien grabado y nos dijo, ¿verdad? Toda la clase, que cuando vos querés adquirir un seguro, cualquier tipo de seguro, seguro de auto, seguro médico, cualquier tipo de seguro, no preguntes qué es lo que el seguro te cubre. Pregunta qué es lo que no te cubre. Pregunta qué es lo que no te cubre. Y esa es una de las maneras de poder descubrir la verdad de las cosas, porque vamos a suponer, te vas a un lugar, pedís un seguro médico, a ver, ¿qué me cubre? Te cubre esto, luego, pam, miles de cosas. Y de repente vos te olvidás de la internación. Luego te vas, querés internarte, no te cubre la internación. A la pucha. Entonces, Claro. qué lástima, ¿verdad? O sea, fue una negligencia tuya. Entonces nosotros tenemos que entender también de ese mismo modo que no es la verdad. Y creo que ahí podemos llegar a cosas muy prácticas, ¿verdad? Del día a día, de cómo nosotros también desarrollamos la verdad de nuestro día a día, ¿sí? Entonces, primeramente, vamos a ver qué no es la verdad. Y el doctor Geisler, Norman Geisler, él enumera una serie de cosas que no son la verdad, ¿sí? Entonces vamos a ver el primer punto que me gusta mucho. Dice, la verdad no es lo que funciona. Utilitarismo y pragmatismo. La verdad no es lo que funciona. Ahora, te pregunto, ¿la verdad funciona? Sí. Por supuesto que funciona, pero no necesariamente esa funcionalidad hace de que en primera instancia eso sea verdadero, Claro. o los medios por los cuales vos llegaste a esa conclusión final sean legítimos. Claro, la verdad no depende si funciona o no funciona para tu determinado contexto. Quizás no funciona, pero eso no hace que deje de ser verdad. Totalmente. Y esto tiene muchas, o sea, tiene varias implicaciones en nuestro mundo material, Sí, en nuestro día a Me día. viene a la mente un montón de cosas. Y puede ser, ¿no? A nivel iglesia, queremos implementar prácticas en la iglesia que no son bíblicas, que no son verdaderas, que no son correctas, pero cómo funciona, es decir, cómo me trae gente, cómo hace atractivo a mi mensaje, lo aplico. Totalmente. Por ejemplo, Y es algo que hasta incluso te diría que es muy humano. Porque, todo lo hacemos. claro, todos lo hacemos. O sea, corresponde demasiado a nuestra realidad. Y yo me animaría a decir, bueno, que incluso este tema del pragmatismo, ¿verdad? Y el utilitarismo se utiliza para manipular a las masas. Sí, definitivamente. Porque las masas lo que ven son el resultado. O sea, el Los resultado, efectos. wow, funcionó. Las consecuencias. Tenemos que replicar este modelo. Podemos usar de ejemplo, Carlín, el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad funciona, es aceptable, es atractivo en la medida en que satisface todos mis deseos egoístas. Salud, riqueza y bienestar absoluto. O sea, es eso básicamente. Por eso justamente de eso se trata su oferta y por ende su aceptación generalizada. En cambio no es verdad.
No es verdad porque funcione humanamente hablando, ¿entendés? Un buen Totalmente. ejemplo. Otro buen ejemplo que podemos hacer el día a día con el tema de la votación, por ejemplo. Uf, Con el tema de los votos. Somos sí, pragmáticos. claro. Votamos de acuerdo a este pragmatismo. No sabemos que estamos practicando esta filosofía, ¿verdad? Esta forma de conocerla. No sabemos que estamos, pero lo estamos haciendo. Mira, viene un candidato y te dice, yo soy pro aborto y pro familia. Te voto, Claro. ya está. No tenemos en cuenta todo lo que hay detrás. No importa si es que de repente te ponen menos asfaltado y los baches están ahí, de repente puede causar un accidente que lleva hasta la muerte. No, pero le pro vida, Claro. ¿verdad? Ahora, no estamos haciendo una campaña contra los pro vida, ¿sí? Por favor, esto Claro. hay que El aclarar, ¿verdad? el tema es que somos propensos a caer en el pragmatismo cuando no analizamos correctamente las cosas en búsqueda de la verdad. Y justamente lo que nos enseña esto es que a veces la verdad no es necesariamente lo que funciona. Quizás no funcione, humanamente hablando, pragmáticamente hablando, pero no por eso deja de ser algo verdad. Ese es el punto que tenemos que tener en cuenta siempre. Sí, Nosotros ese tenemos es que el estar punto. en búsqueda de la verdad, no en búsqueda de aquellas cosas que funcionan primeramente. Totalmente, o sea, es como si yo te hiciera ahora mismo una pregunta, si pudieras volver en el tiempo y vos sabés que hubo un hombre que se llamó Adolf Hitler del Tercer Reich que eliminó a casi 5 millones de personas. Él los metió en campos de concentración. Vos tenés la información. Yo te hago viajar en el tiempo y le tenés ahí a Baby Hitler y Mm, ¿harías? híjole, me pones en una encrucijada ética. Es una encrucijada. Una encrucijada Pero vamos a ética. ser sinceros, a lo mejor haríamos. Porque sabes las consecuencias y todo eso. Hay que ser sincero, Claro, no, ¿verdad? lo que considero el mal menor haría. Totalmente, ¿verdad? Ahora, te pregunto, ¿eso es correcto? ¿El hecho es correcto? No. No es correcto. Aunque las consecuencias estén, y vamos a suponer que salvaste, ¿verdad? El hecho en sí no es correcto. Y no es la manera correcta de pensar en hacer las cosas. Así Entonces, podemos, de esta parte podemos hablar, realmente podemos hablar Ahora que muchísimo. mencionaste, voy a anotar acá, porque puede ser todo un programa ese. Sí, Puede ser ponele todo porque un realmente programa. esto, en todas las esferas de la sociedad, y yo sé que hay gente que nos escucha, gente a pie que de repente, la ondiga te dice, ¿verdad? Pero podemos ver esto, no sé, de repente le coimeaba a un policía, ¿verdad? Mm, ¿Por qué? Porque justito te sobró un millón que tenía hoy. Ese 1 millón era para tu familia, pero bueno, te equivocaste. Entonces, toma la decisión más pragmática. Esa no es una buena manera de llegar a la verdad. Ahora, no estamos haciéndonos acá de los moralistas, sino que el punto es lo que vos dijiste, Jorge. Tratar a dar a entender de que no solamente algo que funciona es verdad. En los Estados Unidos, por ejemplo, la industria del aborto utilizó resultados de estadísticas. Por ejemplo, en el año 2000 se dieron las nuevas estadísticas de barrios con alta criminalidad. Y en los años 2000 vieron que hubo una reducción de esa criminalidad. Y espectacular, buenísimo, ¿verdad? Resultados correctos. Ahora, escarbando un poquitito en los datos, se dieron cuenta de que justamente en esos estados se empezó a regular un poco, fue un poco más flexible la ley del aborto, entonces muchas de esas mujeres que estaban en esos barrios carenciados empezaron a abortar. mm, Entonces los resultados son una reducción en proporción del índice de claro. criminalidad, ¿verdad? Entonces esos argumentos pragmáticos son los que el mundo está utilizando ahora mismo como para validar esas inclinaciones que ellos están teniendo, las perversidades que están teniendo. No es una manera correcta de hacer verdad. El fin no justifica los medios, jamás. No puede justificar los medios. Claro. Así que bueno, este es un buen, La primera un buen parte. punto, La verdad ¿verdad? no siempre es lo que funciona. No siempre es lo que funciona. Segundo punto, Jorge, la verdad no siempre es lo coherente. Mm, No siempre es lo coherente. O sea, la verdad siempre es coherente, pero no lo coherente, no siempre lo coherente es verdad. es verdad. Porque vos podés tener incluso ideologías que sean coherentes. Claro. Que cierren todos los baches intelectuales, por así decir. Que tengan Totalmente. sentido. Que tengan sentido. Pero hay una premisa que siempre es falsa. O sea, empezás con una premisa falsa y sobre esa premisa empezás a construir todo un argumento que al parecer vos veis, wow, tiene sentido. Me viene a la mente una corriente teológica conocida que voy a saber ya sobre lo cual estoy Totalmente. mencionando. Hay varias. Hay varias. Entonces,
no es una forma correcta tampoco de Sí. llegar a la verdad. No es una forma correcta. No podemos nosotros depender solamente de lo que es coherente. Claro, eso coherente puede no corresponder con la realidad, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Y ahí podemos poner muchos ejemplos. Si vos te animás, podemos dar, ¿verdad? Así que... Híjole. O pasamos al siguiente para no Pasamos al siguiente, pasamos al meternos... siguiente, pasamos al Ya siguiente. está, ya está. Otro punto. La verdad tampoco es lo que se pretende. No Mm. siempre es lo que se pretende. O sea, la verdad no depende de las intenciones que vos tengas. Mm. Vos puedes tener intenciones correctísimas, ¿verdad? Pero no depende de eso. Claro, mis intenciones no justifican o Así no mismo. justifican a la verdad. Y esto es lo que hablamos un poquitito también en la parte de la verdad ética, Sí. ¿verdad? Que vos puedes estar sinceramente equivocado en cierto punto de vista. Y es más, nosotros muchas veces lo estamos. Pero es por eso que la verdad tiene este carácter también, y vamos a pasar un poco más adelante con eso, que tiene ese carácter dinámico, no en el sentido de que cambia, sino en el sentido de que, ¿Su aplicabilidad podría ser? exactamente, que tiene hace que las personas cambien de parecer. Sí. ¿Sí? Entonces la verdad, o sea, una vez que vos te encontrás con la verdad, tenés dos opciones. Una, rechazar la verdad y poder vos éticamente vivir con eso y bueno, ya está, rechacé, adrede rechacé, yo sé que es verdad, la rechazo, que tiene consecuencias catastróficas. Y o enfrentar esa verdad y cambiar de paradigma. Es por eso que el apóstol Pablo, Jesús, siempre hacen hincapié a esa transformación de la mente que viene cuando la verdad se acerca a vos. Una vez que la verdad se acerca a vos, vos tenés que tomar una decisión. Tenés que tomar una decisión. Y obviamente lo recomendable es ir en pos de la verdad, porque nosotros como cristianos estamos llamados a obedecer a la verdad y a servir a la verdad, a defender la verdad. Por más que la verdad no necesita que se le defienda en sí misma, ¿verdad? Pero sí nosotros tenemos que ser sal y luz en este mundo corrupto, anunciando la verdad, cueste o no cueste. Totalmente. Y ahí pasamos en el siguiente punto, que es la verdad no es siempre lo que uno siente, o sea, que la verdad no es lo que se siente bien. Claro. No depende del hedonismo personal de cada uno. Totalmente, no Y depende de eso. creo que me viene a la mente lo más, Carlín, lo que decía el apologista Frank Turek, conocido apologista del Ministerio Cross-Examined. Él decía que el mundo actual se caracteriza no por estar en búsqueda de la verdad, sino por estar en búsqueda de la felicidad. Es decir, son verdades aquellas cosas no que correspondan con la realidad, sino aquellas cosas que me hacen humanamente bien. Por eso somos capaces de aceptar cualquier tipo de perversión, cualquier tipo de realidad desastrosa, siempre y cuando esas cosas me hagan bien. O sea, es una locura, es una distorsión absoluta, la verdad, ese tipo de cosas. Dependen de la sensación que me generan, no de la realidad en sí misma del objeto de la cosa. Totalmente, Jorge, totalmente. La afirmación es esta. Lo que te hace sentir bien es verdadero. Lo que te hace sentir mal, Claro, desecharlo. famosa la frase, si te hace feliz, si te hace bien, si Es no le daña a así nadie, mismo. métele. Totalmente, totalmente. Y también hay doctrinas que justifican esto. Una de ellas es la teología de la prosperidad, Nuevamente. ¿verdad? La pobreza, no. La pobreza Fíjate, no puede Carlín, venir que de Dios. todas las distorsiones de la verdad para mí aplican muy bien a lo que es el Evangelio de la Prosperidad. Increíble, es la negación de Dios, por ende es la negación de la verdad en todas sus facetas por ahí. Totalmente. Se niega el sufrimiento, Se niega todo, se niega el que es una sacrificio, realidad, que es una verdad el sufrimiento. a sí mismo, que es que el Señor usa el sufrimiento. ¿Verdad? Incontables son los ejemplos en cuanto a cómo el Señor usa el sufrimiento como para su propia gloria, para hacer volver a sus hijos. Vemos eso en el hijo pródigo, porque en el hijo pródigo él tuvo hambre, estuvo desnudo, estuvo vagando, el padre siempre lo esperó, pero bueno, tuvo que tomar una decisión al final, pero que no fue agradable. Porque imagínate lo que es la vergüenza de volver a la casa de tu padre luego de que él te haya dicho, ¿sabes qué? Quédate acá, te doy la dote. No, te fuiste, malgastaste todo. Y aparte de eso, no solamente eso, sino que comiste con animales impuros, ¿verdad? Entonces es algo
No da gusto sufrir, Jorge. No, no. No da gusto sufrir, pero es una realidad. Tiene su verdad esencial intrínseca dentro, que es el hecho de que Dios lo utiliza para generar en nosotros santidad, dependencia, salvación, un montón de cosas. Hay Totalmente. personas que yo conozco que no hubiesen llegado a Dios si no fuese a través del sufrimiento, por ejemplo. El Señor Ujú. fue soberano y utilizó esa circunstancia para un bien mucho mayor que el bien de tener un bienestar, valga la redundancia, un bienestar temporal humano acá en la tierra, que Total, no se compara con la sí, eternidad. totalmente. Deuteronomio habla, creo que el capítulo 12 dice, yo soy Jehová tu Dios que te afligió. Mm. Ahí ya desmiente totalmente esta postura, ¿verdad? Que te afligió, que te hizo pasar por el desierto y te hizo comer, te hizo pasar por un desierto lleno de escorpiones y serpientes, dice, ¿verdad? Para mostrarte en dónde habrías de llegar después. Estoy parafraseando, ¿verdad? En realidad que dice, para mostrarte tu corazón, para saber lo que había ahí. Sí. Porque yo soy, después le dice al pueblo de Israel, porque yo soy Jehová tu Dios que te introduce en la tierra prometida, tierra donde fluye la leche y la miel, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Mm. no, ni Cristo negó Totalmente. Me viene a la el mente sufrimiento. también el libro de Oseas donde dice la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. O sea, Wow, Dios parece que en el desierto habla a nuestros corazones. Hay un montón de salmos, si leemos Carlín, no son salmos de totalmente. alegría, la mayoría de los salmos que tenemos ahí son Sí. salmos de sufrimiento, son salmos de lamento, de pedido de auxilio. Y uno de los salmos que viene a la mente es, bueno me ha sido ser afligido, porque si no Mm, fuese por eso no había dependido de tus mandamientos. totalmente, hermano Es, querido. es, es así tal cual. Y Jesús mismo, o sea, él nunca prometió que esta vida iba a ser, que esta vida iba a ser llena de placeres. Está bien, o sea, el Señor también da ese tiempo de refrigerio a sus hijos, ¿verdad? Pero Él mismo lo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí que yo he vencido al mundo. Entonces, la verdad no es solamente lo que se siente bien, hay noticias que son desagradables y tenemos que enfrentar esa verdad. Sí. Y esos desafíos o esos sufrimientos están ahí, el sufrimiento está ahí, como para que nosotros podamos salir mucho más fortalecidos de esas pruebas. Y el Nuevo Testamento está lleno, lleno de eso, hermano querido. Así mismo. Así mismo. La verdad no depende del hedonismo de cada uno. La verdad no es hedonista. Esa es una buena frase. La verdad no es hedonista. Así es. Y hay mucha filosofía, por ejemplo, el budismo predica la negación del sufrimiento. Mm. Mira, y es por eso que muchos se van y se encierran así en esos monasterios budistas y están ahí meditando, ¿verdad? Para poder alcanzar el nirvana, que es un lugar donde hay cero sufrimiento. O sea, es la negación constante del sufrimiento que ellos llaman los dukkhas, Mm. ¿verdad? Le dicen primero al sufrimiento físico, el sufrimiento emocional, que es el segundo dukkha, y el tercero es el sufrimiento de saber que la vida está cambiando. El cambio. Y es realmente algo, si es que lo vemos así con los paños fríos, ¿verdad? Es algo profundo. Claro, tiene esa famosa coherencia que vos estuviste mencionando. Es Claro, coherente también. totalmente. Y es atractivo, es Claro. bastante Por atractivo. ejemplo, se predica la negación de los deseos también. En la medida Ujú. en que vos niegues tus deseos, es ahí donde vas a ser librado de lo que vos percibís como aflicciones. Es todo muy interesante, pero eso es un deseo también. Es un deseo Es también. un deseo. Es un deseo. Entonces, ya hablamos mucho de este tema. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la verdad? Hay que entrar ahí. ¿Cuál es la naturaleza de Porque la yo verdad? estaría siendo simplista, Carlín, si te Sí, decía la verdad de Jesús, que no explico mucho todavía, es mucho más profundo que esa frase. totalmente. Nosotros entendemos, vamos a llegar ahí, porque todo esto que estamos hablando desemboca en la persona de Cristo. Sí. Desemboca en la persona de Cristo. Esa verdad ontológica que tiene que revelarse al ser humano Sí. para que nosotros podamos tener ese encuentro con la verdad. Claro, es como que estamos hablando de una serie de verdades, ¿verdad? De cada área, que la aceptamos, todas la aceptan. No creo que haya nadie que nos esté escuchando acá ahora mismo que niegue estas verdades. Pero ¿sobre qué se sustenta? Esa es la gran pregunta. ¿Y cómo es que confiamos en todas ellas? ¿Y cómo es que decimos que son en ese sentido esencial y ontológico absolutos? Porque ahora mismo estamos hablando de algo completamente fragmentado, Ujú. pero hay una fuente unificadora de toda esa realidad, como dice, no sé, me estoy adelantando el apóstol Pablo, dice, en él se forma un todo coherente, dice el apóstol Pablo. Imagínate Wow. lo que Jesús es, por ejemplo, las verdades lógicas, esas leyes lógicas que están ahí, que no son materiales,
que no la podés estudiar en un laboratorio, pero que gobiernan todo nuestro razonamiento, de dónde proviene y por qué confiamos en ellas. Y bueno, y todo se desemboca, como está diciendo, la persona de Cristo, como amor. Más adelante es algo apasionante. Eso. Totalmente. Podemos estar hablando muchísimo de estos temas, ¿verdad? La verdad que la intención del programa es también que todos entiendan, que podamos entender con efectos prácticos, con ejemplos prácticos, lo que estamos hablando y qué es lo que realmente significa la verdad, ¿verdad? Entonces, una de las naturalezas de la verdad es, o sea, la naturaleza de la verdad es que corresponde a la realidad. Corresponde a la realidad. Justamente estuvimos hablando ya implícitamente de todo esto, porque realmente la realidad no es solamente la realidad física. Sí. Eso es lo que tenemos que entender también, porque muchas veces corresponde a la realidad Claro. Y la fe no es parte de la realidad, te dicen. No es así. Fíjate esa trampa. Te van a decir, la afirmación, la realidad física es la única realidad, no es real. Eso es algo que tengo que entender. Esa afirmación no es real. No porque algo escape de nuestro sentido significa que no sea real. Ojo con eso, porque ahí vamos a estar negando las leyes de la lógica, por ejemplo. Claro, Las leyes de totalmente. la lógica escapan de los sentidos. Sí. Sabemos que funcionan, sabemos que están ahí, que dependemos de ellas, pero no la podemos percibir de forma óntica, como estuviste Así mencionando. mismo, de ¿Sabes? forma física. Es algo metafísico. Va por encima de la física. Lo mismo las verdades éticas, por ejemplo, Carlín, son metafísicas. Son metafísicas. Porque y no sé quién las hacemos niega hoy juicio, por hoy. No existe. No, en su practicidad de repente hay gente que la niega, ¿verdad? Pero no podemos negar. Yo diría que es algo hasta ontológico, por así decirlo, porque se desprenden de ese ser. Como decía Norman Geisler. Norman Geisler decía que cuando somos filósofos nos queremos hacer de los filósofos, todos somos relativistas morales, pero estaríamos escandalizados si nuestras esposas sean relativistas sexuales. Imagínate lo que es Norman Geisler, papá. Ahí en la llaga te pone prix. Totalmente. Y ahí vos te das cuenta. Te trae la realidad, ¿verdad? Claro, en un sentido práctico te das cuenta, no. Yo no puedo negar la realidad, por ejemplo, de las verdades éticas, en este caso, de la fidelidad, la monogamia, mi esposa, etc. ¿no? Es una locura. Por eso Richard Dawkins prefiere una cultura cristiana, fíjate. Una cuestión de preferencia, pero preferencia ¿por qué? Y tenemos en nuestro interior esa verdad natural, como dice la teología, como el apóstol Pablo enseña acá, el sensus divinitatis, como decían los reformadores, un sentido de la divinidad, es que son cosas que no podemos negar, necesitamos de ellas para poder mantener la coherencia en nuestras vidas, como decía Francis Schaeffer. Nosotros teóricamente nos hacemos los relativistas y relativizamos todo, pero acá en un sentido práctico sabemos que así no se puede vivir. Una locura. Así es. Y los resultados están a la vista. Los resultados están ahí. Yo creo que ahí, cuando uno ve cuáles son los resultados y percibe en carne propia las consecuencias de abandonar la verdad, es ahí que uno de repente se puede encontrar con ese deseo de, no, espera, estamos fallando acá, estamos haciendo mal. Me viene mal a la mente ahora que los alemanes en la Alemania nazi, ellos no sabían lo que se estaba haciendo dentro de los campos de concentración. Es más, a ellos se les decía, sí, ellos tenían un sentimiento muy nacionalista y en contra de los judíos, que ellos pensaban que realmente se le estaba torturando a los judíos, pero ok, no pasa nada. Pero una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, las personas, o sea, el ejército estadounidense obligó a las personas de los pueblos en donde estaban los campos de concentración a entrar a los campos de concentración y a ver con sus ojos. Lo que estaban haciendo pasando en esos lugares los nazis. Y es como que ahí se da el choque con la realidad. Es lo que vos estás diciendo. Podemos tener ideas. Podemos decir, sí, la mujer no es mujer, el hombre no es hombre, el feto no es feto. Pero hay un golpe de realidad, parece, que va a llegar con el tiempo. Totalmente. Es como la experiencia que siempre cuenta el pastor Emilio. Me viene nomás a la mente, nuestro pastor. Siempre dice que allá afuera te plantean la comunidad LGBT, Carlín, felicidad. De hecho, la palabra gay significa divertido, alegre. Ese es el término, que es la esencia. Vos ves sus marchas y todo es música y diversión. Pero hay un golpe de realidad después, que lo podemos ver en la estadística de suicidio, depresión, adicciones, un montón de cosas que no se puede ocultar, que incluso la Organización Mundial de la Salud las pone, las publica. Y vienen acá con pañales. ¿Sabes por qué usan pañales, Carlín? No quiero explicar por qué vienen con pañales ya por los efectos de tener ese estilo de vida antinatural. Y le dicen al pastor Emilio, esa vida allá afuera es un engaño. Allá afuera se nos oculta la verdad hasta que nosotros chocamos con la realidad. Y es así, es eso, exactamente eso lo que
Lo que pasa es el patrón que vemos y el patrón que Pablo justamente describe en Romanos capítulo Wow, 1. sí, en Romanos también el apóstol Pablo Deshonraron dice, entre sí sus propios cuerpos, dice. Una locura. Pablo no está siendo muy claro y sí, crudo ahí. y también dice que la ira de Dios se revela contra aquellos que a sabiendas atajan la verdad Sí, o niegan la verdad. sí. Y bueno, vemos las consecuencias, ¿verdad? Bueno, En ese sentido nos quedamos en la verdad es la que corresponde con la realidad. Esa es corresponde a su la realidad, característica esencial. corresponde. Entonces, La verdad siempre es real. siempre es real. Entonces, la antítesis de la realidad es la falsedad. Sí, Es la falsedad. Entonces, la falsedad es aquella que no corresponde sí. a la realidad, ¿sí? Dice las cosas como no son, distorsiona la forma en cómo las cosas son. Ejemplos hay muchísimos, ¿verdad? Podemos dar otro ejemplo, ejemplos comunes que se dan de repente en la arena universitaria. Esto le escuché decir a Frank Turek. Él decía, y es algo que vivimos acá, ¿verdad? En nuestra sociedad. Por ejemplo, solo a través de la ciencia podemos encontrar la verdad de las cosas. Y esta es una afirmación que en sí misma no se sostiene. Claro. Porque la ciencia, hablamos de realidades hace rato, hablamos que no solamente existe la realidad física, sino también existe la realidad metafísica. Los sentimientos son una realidad metafísica. Lo que vos estás, el amor es una realidad metafísica, el odio, la maldad es una realidad metafísica. Todos los conceptos morales que nosotros tengamos escapan de la física. El valor natural del ser humano es metafísico también. Totalmente. Y la ciencia, no quiero decir se creó, ¿verdad? O sea, se teorizó, vamos a decirle, para poder observar lo tangible, lo físico, Claro. para poder replicar lo físico, para poder acercarnos un poco más a la verdad. El decir que solamente la ciencia tiene la verdad, incluso es una declaración anticientífica, Claro. porque la ciencia no afirma tener la verdad de las cosas. Así mismo. La ciencia no afirma No. eso. Y el que es Claro. científico te va a decir, no, eso no es así. Te va a decir, estamos en una búsqueda constante de la verdad. Y es por eso que se crean todas las teorías científicas para postular una verdad científica, ¿sí? En el contexto verdad científica, digo en el contexto científico, ¿verdad? Claro. No en el concepto... En el campo que a ellos les interesa. En el campo que a ellos les interesa, porque también tuvimos una discusión hace poco sobre eso, sobre la verdad científica. Y vienen otras verdades que suplantan a esa verdad. Sí. Científicamente hablando, ¿sí? Ahora, nosotros entendemos, ¿verdad?, que la naturaleza de la verdad es una verdad inmutable. Es una verdad que no cambia. Claro. Porque la verdad está ahí. La ciencia hace todo su esfuerzo para poder llegar a esa verdad, pero la verdad está ahí. Es por eso que se dice que la ciencia se construye sobre la filosofía, sobre la base de la filosofía. Así es. Y es por eso también que se dice que la teología es la madre de todas las ciencias. Sí. Porque no solamente corresponde a esta realidad física y da respuestas a esta realidad física, sino que también da respuestas con seguridad, con certeza, de las realidades metafísicas. Sí. De todo lo que es Dios, de la realidad del alma del hombre, de las consecuencias del pecado. Da una radiografía de cómo hoy, de nuestra sociedad, del ser humano, de cuál es el comportamiento del ser humano. No estoy pretendiendo decir que la Biblia es un libro de psicología, ni mucho menos, ¿verdad? Pero la Biblia tiene respuestas. Tiene las a respuestas esas interrogantes. a esas interrogantes. Y que no corresponden al campo de la ciencia fática, justamente. Porque la ciencia no llega a ese punto. Podríamos decir, por ejemplo, Carlín, que lo que hace la ciencia, en lo que se ocupa la ciencia, es estudiar la materia y su comportamiento. Así es. Ahora, los aspectos ontológicos, metafísicos, ya corresponden al campo de la filosofía, no de la ciencia. La ciencia no le interesa los otros campos, sino que se centra en su campo. Bebe un poco de la filosofía, como siempre se dice, pero se centra en el campo de lo material, por así decir. Pero hay muchas cosas que la ciencia no puede estudiarlas, por ejemplo, porque no entran en su campo, sino que corresponden a la filosofía. Por ejemplo, siempre se suele decir que la ciencia es descriptiva, no es prescriptiva. ¿Descriptiva en qué sentido? En que va a describir qué pasaría si vos ingerís una pastilla de cianuro. Las consecuencias, digamos, claro, pero la ciencia no prescribe si es correcto o incorrecto que yo te lo ponga en el agua mientras vos no te des cuenta. O sea, la ciencia va a describir cómo es que se construye una bomba atómica, una bomba nuclear, pero no te va a decir si es correcta o incorrecta lanzarla sobre ciertos países que no te caen bien. ¿Me explico más o menos? Sí, o sea, ese es el campo de la ciencia, es limitado en ese sentido y es algo que los mismos científicos reconocen. O sea, los propios científicos son
conscientes, por así decir, del campo en el que ellos se enfocan a estudiar. Y de ahí decía Albert Einstein, usualmente los científicos son malos filósofos, decía. ¿Por qué? Porque quieren abarcar su campo a todas las áreas de la vida y cosa que no es así. Por eso las personas que dicen, la ciencia lo explica todo, son personas que realmente no saben de lo que están hablando, no saben cómo funciona la ciencia y no saben de la potencia que tiene la filosofía en otros campos, en todas las áreas de la vida. Totalmente de acuerdo. O quieren manipular a su propia conveniencia, Claro, ¿verdad? Porque hay totalmente. muchos divulgadores científicos también que, wow, tienen programas impresionantes. Por ejemplo, este programa Cosmos. La ciencia tiene la única verdad. Claro. ¿Cómo se llama? Neil Tyson, creo Sí, que era su... el morocho lo conocí. Sí. Exactamente. Sí, sí. Uf, cuando dice eso, yo, Dios mío, ¿verdad? Claro, discípulo de Carl Sagan. Increíble. ¿Verdad? Yo no sé si lo hace... Yo quiero creer que lo hace... Que no lo hace a propósito, ¿verdad? Pero por viendo cómo él se expresa de repente de la fe, me cuesta creer. Pero bueno, dejemos ahí, no vamos a hacer un juicio de valor, ¿verdad? Otra cosa, cada uno tiene su propia verdad. Lo que es verdad para vos no es verdad para mí. No es verdad para mí. Entonces, esa, aparte de ser una afirmación que se autodestruye, ¿verdad? No es correcta. No es correcta. Porque, mira, Frank Turek pone este ejemplo. Él dice, acá estamos en Paraguay, diciembre 45, no dice Paraguay obviamente, ¿verdad? Estoy, ¿verdad? Parafraseando. 45 grados de calor. Hace calor. Ya está, hace calor. Esa es la verdad. ¿Ok? Pero en Alaska, en ese mismo periodo, en ese mismo No tiene el tiempo, mismo clima. no tienen el mismo clima. Entonces, el de Alaska va a decir no. Él tiene otra percepción. Ahora, ¿quién está en lo correcto? Los dos estamos en lo Claro. correcto. Los Hay que dos ir un estamos- poco más profundo nomás las proposiciones para poder entender, pero no son contradictorias necesariamente. Totalmente. Y decía Tomás de Aquino, aquel que afirma que no existe la verdad, tiene que estar afirmando que es verdad que la verdad no existe. Por lo tanto, la verdad existe. Sí. Entonces, la verdad existe. Lo que hay son de repente percepciones, pero la verdad está ahí. Y es algo que no se puede negar. Entonces, no es correcto decir que solamente, primero, que no solamente que solamente la ciencia es, a través de la ciencia podemos llegar a la verdad, o decir que la verdad no existe, que todo es relativo, no Claro. podemos. O sea, si alguien viene y te dice la verdad es relativa, automáticamente podés hacerle la siguiente pregunta. ¿Vos estás convencido de que lo que estás diciendo es absolutamente verdad? ¿Es verdad lo que estás diciendo? De que la verdad es relativa. Esta sí. Si te dice, si te dice que sí, ¿verdad? Cayó en contradicción. Pero si te Claro. dice que no, ¿a quién le creo? ¿Por qué debería de creer en tu proposición si lo que vos me estás diciendo es totalmente De relativo? hecho, la discusión que estamos teniendo no tendría sentido No si no tiene existe sentido. una verdad a la cual queremos llegar a través de esta discusión. Totalmente. Entonces vemos, la verdad es absoluta, es inmutable, es dinámica, hablamos ya sobre eso, en el sentido de que tiene el poder para cambiar las cosas, ¿sí? La verdad es activa también, en el sentido de que tiene también esa injerencia en el ser humano, se revela al ser humano, ¿sí? Y vamos a hablar en breve de eso. La verdad también es poder, porque aquel que tiene la verdad tiene el poder, ¿sí? Y la verdad te hace libre, te libera la verdad. Sí. Te libera de ataduras, te libera de paradigmas que puedes estar teniendo, Del de error. limitaciones que estás teniendo, ¿verdad? Es Te libra del error y de sus consecuencias. Totalmente, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Creo que estamos llegando al final de nuestro programa, ¿verdad? 5 minutitos. 5 minutitos, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto, Jorge, cuando yo te digo que es absoluta, inmutable, dinámica, activa, poderosa, Son cualidades te que encuentro en liberta. lo que yo entiendo que es Dios. Todas esas cualidades es Dios. yo te prediqué, No. entonces podemos llegar al conocimiento de la verdad. Podemos llegar al conocimiento de la verdad, siendo racionales, y así como dijo el apóstol Pablo, tener vuestro culto racional. Sí. No disociar la fe de la razón. No disociar jamás la fe de la razón. Obviamente que la fe está ahí, que tenemos que tomar pasos de fe. Hay veces que donde la razón ya no llega, ahí el Señor está presente. Pero tenemos, como diría Craig, buenas razones para creer que hay alguien detrás nuestro que respalda eso, que respalda esa decisión que vamos a tomar.
Es una locura, Carlín, porque me viene malamente. Todas esas características vos estuviste mencionando que son características necesarias, son verdades necesarias. ¿Por qué digo necesarias? Porque si las negáremos, caeríamos en una incoherencia absoluta. Son verdades que te diría hasta que hasta un filósofo secular lo podría aceptar de forma básica, de forma necesaria, de forma natural. Pero es increíble cómo aceptamos todas estas cualidades de la verdad, pero negamos al que tiene esas cualidades, que es en este caso Dios. Me viene a la mente, por ejemplo, las leyes lógicas. ¿Quién niega las leyes lógicas? Nadie. Aristóteles no creó las leyes lógicas, porque siempre se le atribuye a él el padre de la lógica. No, lo que hizo Ujú. Aristóteles fue estructurar o enumerar las leyes lógicas, describir las leyes lógicas, porque las leyes lógicas existían antes que Aristóteles naciera. El punto es que la Biblia nos dice de nosotros quién es el Logos, por ejemplo, quién es Wow. el Logos. Las verdades ónticas, la realidad que percibimos, nuestros sentidos, provienen obviamente del Creador que creó todas esas cosas de forma ordenada, creó nuestra mente que nos posibilita percibir de forma coherente la realidad externa a nosotros. Las leyes morales, por ejemplo, las leyes morales son agencias personales. No podemos extraer verdades morales de objetos abstractos que no tienen personalidad, ni tampoco pueden ser aplicadas leyes morales a los animales, por ejemplo, porque no tienen conciencia. Por ende, las leyes morales provienen de una agencia personal, moral y con conciencia, es decir, de una mente. O sea, todas esas cualidades, Carlín, están en Dios. Dios sustenta lo que nosotros sabemos que es verdad. Y allá afuera se acepta la verdad, pero se niega al dador de la verdad, se niega a Dios. Así mismo. Y nada más para terminar, porque tenemos 3 minutitos. Me viene a la mente la historia. Justo estuve conversando con un amigo, Marcelito. Le mando un gran abrazo a mi querido Ah, Marcelo. Marcelito, Agüero. Estuvimos debatiendo justamente sobre este tema. Mm, Y Agustín de Hipona, Agustín, cuando todavía no era Agustín de Hipona, era solamente Agustín, era, estaba él en la corte real como un asesor, ¿sí? Como un consejero real. Ahora, Ambrosio tenía algunas cosas que resolver. Él entra a la corte real, da sus razones, sus asuntos, etcétera. Y en un momento observa lo que estaba mirando, va la redundancia, en el consejo estaba Agustín, que era un maniqueo, y dice él, he aquí un maniqueo, acá tenemos a dos arrianos, acá tenemos a un pagano. ¿Dónde está la verdad acá? Dice Ambrosio. Y Agustín, como es muy elocuente, como era muy elocuente, sale al paso y le dice, o tal vez no lo podemos encontrar, le dice. Y Ambrosio dice algo que me parece muy interesante, increíble, le dice, el hombre no encuentra por sí solo la verdad, tiene que dejar que la verdad lo encuentre a él. Esas fueron una de las palabras que más caló dentro del corazón de Agustín, ¿verdad? Más calaron dentro del corazón de Agustín. Y es así, nosotros tenemos que dejar que la verdad nos encuentre. Y todo lo que nosotros estamos hablando ahora se resume y tiene su punto final en la mm, persona de Jesucristo. es así. Juan 14:6, él dice, yo soy la verdad. Y es una declaración que ningún filósofo, ningún pensador de su tiempo y de este tiempo se animó a hacer porque es algo muy profundo. Todos dicen, busquen la verdad, encontrarán paz en la verdad, etcétera, etcétera. Pero nadie se animó a decir, yo soy la verdad. Mm, Entonces Jesús hoy nos está haciendo un llamado a que podamos encontrarnos con esa verdad. Y ese es el llamado que nos hace a todos en este día, ¿verdad? Que podamos realmente ser encontrados por esa verdad que quiere transformar nuestras vidas. Así que totalmente. bueno, Amén. En estos 40 minutos me viene a la mente nomás un versículo que quiero decir para apoyar lo que está diciendo Carlín. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 8, la versión NBI, el apóstol Pablo dice, pues nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Es decir, la negación de la verdad no daña la verdad, literal. Nada podemos hacer contra ella. En vano luchamos contra la verdad, sino que va a ser para nosotros al final, y espero que este programa sea un medio para darte cuenta que tenés que someterte nomás a esa verdad, porque nada puede hacer contra ella. Va a haber un choque de realidad, como se dice, tarde o temprano. Así que solo nos resta obrar a favor de la verdad, y en este caso, rendirnos a Cristo. Así, ese es el mensaje que amén. queremos darles. Muchas gracias, Carlín. No, no, Vamos no, a estar con, hablando de temas similares en los próximos programas, si Dios quiere. Así que con gusto, mi estamos hermano. full arrancando otra vez. Con gusto, Bendiciones, hermano. gente querida. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos el próximo sábado. Obedira, MQB Radio. Bendiciones.